Permítanme invitarlos a una profunda reflexión, un viaje íntimo hacia las complejidades del alma humana, guiados por uno de los más grandes exploradores de la conciencia, Fyodor Dostoyevsky. ¿Qué sucede cuando la libertad humana se desvincula de cualquier principio superior? ¿Es la felicidad una meta más deseable que la libertad, incluso si esta última conlleva un sufrimiento abismal? ¿Y puede, acaso, el exceso de conciencia convertirse en la enfermedad más profunda de nuestro tiempo? Para adentrarnos en estas preguntas, nos centraremos en su obra clave, Memorias del subsuelo, también conocida como Apuntes del subsuelo, publicada en 1864, un texto que no solo marca un punto de inflexión en su literatura, sino que representa una verdadera crítica de la razón pura. La estructura de la obra, un viaje al laberinto interior. Memorias del subsuelo se divide en dos partes principales, cada una revelando facetas cruciales de la psicología y filosofía del autor. La primera parte, El subsuelo, es un monólogo interior, una confesión descarnada de un funcionario anónimo que se autodenomina un hombre enfermo y rabioso. Este personaje, un antihéroe por excelencia, se rebela contra las abstracciones de la razón moderna y el orden establecido. Vive recluido en un rincón, un agujero en San Petersburgo, que simboliza su profunda conciencia y aislamiento. Desde este espacio, critica vehementemente todo aquello que percibe como hipocresía y falsedad en la sociedad, especialmente la moral común y la ciencia. Su discurso es una lucha por reivindicar su libertad, la cual siente que le ha sido robada y sustituida con una falsa felicidad. Para él, la libertad es más valiosa que la felicidad, incluso si ésta conduce al sufrimiento y a la autodestrucción. La segunda parte, a propósito del aguanieve, ilustra los comportamientos y vivencias del protagonista a través de episodios concretos que ejemplifican su personalidad contradictoria y su incapacidad para la acción en la vida viva. En esta sección, el hombre del subsuelo interactúa con antiguos compañeros y, de manera notable, con una prostituta llamada Liza. A pesar de su misantropía y sus sentimientos de superioridad, el protagonista revela una profunda necesidad de contacto humano y aceptación. Sin embargo, sus intentos de conexión están marcados por el egoísmo, la manipulación y la humillación, buscando el dominio moral sobre los demás. Análisis en profundidad de los temas existenciales. 1. La crítica fundamental a la racionalidad moderna. Dostoyevsky, un pensador antimoderno según Lev Sestov, desmantela la racionalidad moderna a través de su obra. El hombre del subsuelo se opone a las ideas progresistas y utópicas de su tiempo, ejemplificadas por el Palacio de Cristal, una metáfora de la sociedad perfecta basada en la razón y la ciencia. Para él, la razón es limitada, solo satisface la facultad intelectiva, mientras que la voluntad es una manifestación de la totalidad de la vida humana, incluyendo lo irracional. Argumenta que el hombre, por ingratitud o capricho, a menudo desea aquello que le es perjudicial, solo para afirmar su individualidad y demostrar que no es un perno o tecla de piano en un sistema determinista. La frase 2 más 2 igual a 4, símbolo de la verdad científica inmutable, es rechazada por el protagonista como el comienzo de la muerte o una desfachatez. Dostoyevsky sugiere que aferrarse a leyes inmutables es renunciar a la vida misma y a la libertad. La ciencia, en su afán de omnipotencia, pretende enseñar al hombre cómo vivir y corregir su naturaleza, pero esto, para Dostoyevsky, ignora la verdadera esencia sufriente y contradictoria del ser humano. 2. El significado de la voluntad individual y la libertad ilimitada. La libertad es el núcleo del destino humano en Dostoyevsky. El hombre del subsuelo lucha por reivindicar su libertad singular, la cual considera robada por las promesas de una falsa felicidad. La novela plantea un experimento. ¿A dónde conduce la libertad ilimitada? La conclusión del autor es que una libertad incondicionada se vuelve contra el hombre y lo destruye. Personajes como Raskolnikov, Stavrogin e Iván Karamazov ilustran que la proclamación "si no hay Dios, todo está permitido" conduce a la dolorosa verdad de que si todo está permitido, nada tiene sentido. La libertad, para Dostoyevsky, no es para hacer lo que quiera, sino para que el hombre se realice conforme a su naturaleza. Una libertad que lleva a la autodestrucción es deficiente. El dilema entre libertad y felicidad es central en la leyenda del Gran Inquisidor, donde el inquisidor ofrece la felicidad a cambio de la libertad de conciencia, considerándola una carga insoportable para la mayoría de los hombres. Sin embargo, Dostoyevsky postula que esta felicidad sin libertad reduce al hombre a un rebaño de hombres reducidos a perpetuos minorenes. La verdadera verdad, aunque dolorosa, reside en la libertad.
3. Paralelismos entre Dostoyevsky y Freud sobre la represión de instintos y la formación del superyo. Memorias del subsuelo es una obra de profunda psicología humana, que, según Walter Kaufmann, es la obertura del existencialismo y ofrece una nueva voz a la filosofía. Curiosamente, prefigura conceptos freudianos décadas antes de Freud. El protagonista afirma que tener exceso de conciencia es una enfermedad, una idea que resuena con el diagnóstico de Freud sobre el malestar de la cultura. Para Freud, la civilización impone una autorrepresión de las pulsiones inconscientes, sacrificando libertad por cultura. El hombre del subsuelo, con su hipertrofia de la conciencia, es incapaz de espontaneidad y fluye en las oscuras aguas de su pasado. La conciencia, para Freud, surge de la supresión de la agresión. El hombre del subsuelo encarna esta conciencia, llegando a sentir placer en su propia humillación y sufrimiento, un fenómeno que puede interpretarse como masoquismo. El protagonista proyecta su desgracia hacia el exterior, culpando a otros, lo que puede verse como un intento fallido de redirigir la responsabilidad y aplacar la fuerza del superyo. La incapacidad de escapar de la cultura y de sus mecanismos de represión lleva a un sentimiento de culpabilidad constante. El hombre del subsuelo, al final, declara que terminó finalmente por no ser dueño de sí mismo, revelando la compleja interacción entre la conciencia, la represión y la voluntad. 4. La paradoja de la conciencia excesiva del protagonista. El protagonista de Memorias del subsuelo es un ser cuya conciencia exquisita, casi mística, lo condena a la inacción. La inercia consciente es el fruto directo, legítimo e inmediato de la conciencia. Este exceso de conciencia lo hace incapaz de actuar como los hombres de acción, a quienes considera estúpidos y limitados. A pesar de su aguda percepción de lo bello y lo sublime, esta misma conciencia lo arrastra a las profundidades de su propia bajeza y miseria moral. La paradoja radica en que, aunque este estado de hiperconciencia le genera un sufrimiento constante, también le proporciona un placer retorcido, una satisfacción secreta, anormal y ruin. Este deleite procede del reconocimiento de su propia humillación y de la imposibilidad de cambiar. Para él, es mejor la angustia espiritual y el sufrimiento exaltado que una felicidad barata o impuesta. 5. Memorias del subsuelo. ¿Es antinihilista o pronihilista? Memorias del subsuelo es una obra fundamentalmente antinihilista. Dostoyevsky la escribió como una respuesta y crítica al nihilismo ruso de la década de 1860, particularmente al socialismo revolucionario y utópico de Nikolai Chernyshevsky, basado en el interés propio racional. Dostoyevsky considera que esta visión optimista de la razón y la humanidad es imposible debido a la irracionalidad inherente al ser humano. El hombre del subsuelo, aunque pueda parecer nihilista por su desesperanza y paradójica alegría en el absurdo, en realidad funciona como un diagnóstico de las consecuencias de una libertad sin límites y una razón desprovista de valores trascendentes. Dostoyevsky muestra que la ausencia de Dios como gran reguladora de las nociones morales, fuente no explícita, pero inferible del argumento sobre la libertad ilimitada y la teonomía, lleva a la pérdida de sentido. La solución que Dostoyevsky ofrecería posteriormente al nihilismo sería el cristianismo y el amor al prójimo, elementos que otorgan sentido y valor a la vida. 6. Cómo la novela rumia las contradicciones de la existencia humana. La obra es una magistral exploración de las contradicciones de la existencia humana. El protagonista es un compendio de paradojas, se dice malo y rabioso, pero reconoce que nunca ha podido ser malo. Vive desde adentro en su rincón, pero anhela el contacto social y la aceptación. Su inteligencia superior lo paraliza, mientras envidia a los estúpidos hombres de acción que pueden actuar sin dudar. Se deleita en su sufrimiento y humillación, pero al mismo tiempo sufre terriblemente. La ambigüedad del alma humana es el campo de juego de Dostoyevsky, donde la locura, la fe, el vicio, la bondad y la belleza se mezclan inextricablemente. La novela expone cómo el ser humano es un misterio que sufre, llora y experimenta alegría, siempre con algo más que la razón no puede captar. 7. Dostoyevsky moldeó la visión de Nietzsche sobre el resentimiento. Nietzsche consideró a Dostoyevsky como un golpe de genio de la psicología, y el único psicólogo del que había tenido algo que aprender. La lectura de L'Esprit Souterrain, la traducción francesa de Apuntes del subsuelo, fue determinante en la concepción nietzscheana del escritor ruso como psicólogo. La novela influyó decisivamente en la caracterización del hombre del resentimiento de Nietzsche, particularmente en la genealogía de la moral. El hombre del subsuelo ejemplifica a la perfección este tipo. Es incapaz de una reacción inmediata frente a la ofensa,
lo que lleva a un deseo de venganza insatisfecho que se convierte en autoenvenenamiento anímico. El protagonista se recordará hasta los más vergonzosos detalles de su ofensa y se irritará de su perversa fantasía. Al igual que el hombre del resentimiento de Nietzsche, el hombre del subsuelo ama los escondrijos, los caminos tortuosos y las puertas falsas, y su espíritu subterráneo no es franco, ni ingenuo, ni honesto. El parecido es tan evidente que Nietzsche utilizó la expresión animales de sótano, que yertiere, para referirse a los hombres del resentimiento, una alusión directa al hombre del subsuelo. 8. La crítica de la filosofía profesional comparada con el hombre del subsuelo. La crítica contemporánea establece un paralelismo entre el hombre del subsuelo y el filósofo profesional en la academia actual. Ambos son vistos como burócratas atrapados en un sistema que los deshumaniza y los nihiliza. Al igual que el funcionario del subsuelo que pierde su individualidad frente a una totalidad abstracta del Estado, el filósofo profesional cede su voluntad y pensamiento crítico a la burocracia académica, convirtiéndose en un engranaje más o un perno en la administración del conocimiento. La escritura del filósofo profesional se reduce a producir artículos en formatos estandarizados, priorizando la cantidad y el cumplimiento de requisitos sobre el significado intrínseco de la escritura. La enfermedad del exceso de conciencia que sufre el hombre del subsuelo se refleja en la ansiedad por racionalizar cada aspecto de la vida académica, anular la espontaneidad y reducir la praxis filosófica a la lógica matemática del indicador. Ambos personajes, aunque conscientes de que su adaptación los enferma, han encontrado una forma inteligente de adaptación a través de la sumisión y confiesan no desear cambiar, incluso si pudieran. Sin embargo, persiste un malestar incesante que les recuerda que no son más que burócratas del saber. 9. ¿Cómo influyó esta obra en la genealogía de la moral de Nietzsche? Como ya se ha mencionado, la influencia fue profunda y decisiva. La lectura de la traducción francesa de Apuntes del subsuelo fue determinante para la comprensión nietzscheana de Dostoyevski como psicólogo. Nietzsche adoptó y amplió el análisis dostoyevskiano del mecanismo psicológico del resentimiento. El hombre del subsuelo sirvió de modelo para el hombre del resentimiento y el hombre reactivo en la genealogía de la moral. Elementos como la preferencia por los escondrijos y caminos tortuosos, la incapacidad de actuar y el autoenvenenamiento anímico del rencor y la venganza, se trasladan directamente de Dostoyevski a la obra de Nietzsche. El uso de la expresión animales de sótano, que yertiere, en la genealogía de la moral es una prueba directa de esta influencia. Aunque Nietzsche no siempre mencionó explícitamente a Dostoyevski en su obra, esta omisión podría deberse a que el influjo era tan evidente para los lectores de la época. 10. El impacto emocional en los lectores de esta obra. Memorias del subsuelo es una lectura extraña, deprimente y francamente perturbadora, que genera en los lectores una sensación muy desagradable al identificarse con sus aspectos más oscuros. La novela es vista como un fuego purificador que revela las partes más feas de nuestro carácter, nuestra mezquindad, nuestra incapacidad de cambiar, nuestra maldad, nuestra vergüenza. Dostoyevski, un maestro de la psicología, buscaba precisamente mostrar a sus lectores que todos tenemos un lado oscuro que debemos entender. La obra provoca terror y angustia existencial, llevando a los lectores a reflexionar sobre sus propios impulsos oscuros e irremediables. A pesar de ser difícil de entender completamente, muchos lectores reconocen su grandeza y la consideran una obra maestra. 11. ¿Cómo consideraba Dostoyevski la conciencia intencional? El concepto de conciencia intencional en Memorias del subsuelo se refiere a una hiperconciencia de propósito y razón, a menudo impuesta. Dostoyevski alude a San Petersburgo como una ciudad más abstracta e intencional de toda la esfera terrestre, sugiriendo que fue creada con una intención específica, como la de Pedro el Grande para establecer un puerto. El protagonista, con su exceso de conciencia, se rebela contra esta intencionalidad impuesta, que intenta dictar cómo debe vivir el hombre. La intencionalidad en este contexto es la pretensión de que la historia avanza por pasos con un propósito, y Dostoyevski explora la posibilidad de que el hombre no esté interesado, obligado o incluso sea capaz de hacer lo correcto o simplemente no quiera hacer nada en absoluto. Esta conciencia intencional puede llevar a la inercia, la autodestrucción y la resistencia irracional como formas de afirmar la individualidad. 12. La relevancia de la intencionalidad para pensadores como Sartre, Camus y Nietzsche. La idea de intencionalidad tal como la presenta Dostoyevski fue claramente seminal para Sartre y Camus, y resonó fuertemente con Nietzsche.
Estos pensadores exploraron las consecuencias de la libertad radical y la falta de un sentido predeterminado en la existencia humana. La noción de que la historia no sigue un camino preestablecido y que el hombre puede no querer, o incluso ser incapaz de seguir, una intención o un propósito predefinido, es un pilar del existencialismo. Para Sartre, la existencia precede a la esencia, lo que implica una libertad radical y la ausencia de una naturaleza humana predeterminada. Para Camus, el absurdo surge del choque entre la búsqueda de significado del hombre y el silencio irracional del universo. Nietzsche, por su parte, desafió los valores y sistemas morales tradicionales, enfatizando la voluntad de poder y la creación de valores individuales en ausencia de verdades absolutas. La conciencia intencional dostoyevskiana, al resaltar la rebelión contra la razón impuesta y la afirmación de una voluntad irracional, sentó las bases para estas exploraciones posteriores sobre la libertad, la autenticidad y el sentido en un mundo sin fundamentos trascendentes. Síntesis y respuestas a las preguntas iniciales. En esencia, Dostoyevski, a través de la voz atormentada del hombre del subsuelo, nos invita a cuestionar los cimientos de la modernidad y la primacía de la razón. Nos muestra que la libertad, aunque un don inalienable, se vuelve una carga y una fuerza destructiva si se absolutiza y se desliga de un principio trascendente. Es en la teonomía, la enajenación en Dios, donde el hombre encuentra la verdadera libertad, una libertad creadora que no es opresora sino fundadora de su ser. Así, respondiendo a nuestras preguntas iniciales. ¿Qué sucede cuando la libertad humana se desvincula de un principio superior? Dostoyevski nos muestra que conduce a la negación de la libertad misma, a la destrucción del individuo y a la pérdida de sentido. ¿Es la felicidad una meta más deseable que la libertad, incluso si esta última conlleva sufrimiento? Para Dostoyevski, la verdadera dignidad humana reside en la libertad, incluso si implica sufrimiento. La felicidad impuesta o sin libertad conduce a una existencia superficial y deshumanizada. ¿Y puede, acaso, el exceso de conciencia convertirse en la enfermedad más profunda de nuestro tiempo? Sí, para Dostoyevski, el exceso de conciencia se convierte en una enfermedad que paraliza al hombre, lo sume en la inercia y lo confronta con las contradicciones más dolorosas de su existencia, aunque paradójicamente, a veces encuentre un placer retorcido en ese mismo sufrimiento. Dostoyevski no solo fue un gigante literario, sino un profeta de la condición humana, cuya obra sigue resonando con una verdad brutal y edificante, invitándonos a mirar sin miedo el subsuelo de nuestra propia alma, para desde allí, quizás, encontrar el camino hacia una libertad auténtica y un sentido profundo.